El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por permitirnos celebrar esta Santa Eucaristía. Para nosotros los cristianos, la Eucaristía es siempre vital, es de suma importancia. Y lo es porque en la celebración de la Eucaristía tenemos la oportunidad de actualizar la palabra de Dios, es decir, que esta palabra se vaya volviendo más conforme a nuestra vida, a la realidad que podemos estar viviendo como individuos, a la realidad que podemos estar viviendo como comunidad eclesiástica. Y en este tiempo pascual, que prácticamente ya está en la recta final, la liturgia de la palabra ha insistido mucho en lo que es el ser hombres nuevos. Y nosotros como cristianos sabemos que esta novedad antropológica, por utilizar este término, este ser hombres nuevos, proviene del hecho de confesar a Jesús como nuestro Salvador, y específicamente esta novedad se da en el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo nosotros nacemos a la vida eterna. A través del sacramento del bautismo quedamos injertados en una realidad eclesiástica, es decir, entramos a formar parte de la Iglesia, y este ser parte de la Iglesia significa la posibilidad de nutrirnos, de fortalecernos contra el pecado y poder encaminarnos hacia nuestra salvación. Es por ello que durante este tiempo pascual, y en especial modo estos últimos días, a través de la lectura y la meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles, también nosotros hemos venido meditando acerca de lo que significa ser comunidad. Y hemos meditado también acerca de la naturaleza de esta iglesia, que es ser misionera. Muchas veces cuando tenemos delante de nuestros ojos este texto sagrado, libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos correr la tentación de creer que es una comunidad idealizada la que aquí se nos presenta. Y la intención del autor sagrado, en este caso San Lucas, no es el presentarnos una comunidad de creyentes idealizada. Todo lo contrario, es el presentarnos el nacimiento de estas comunidades cristianas y cómo desde un inicio la persecución, el miedo, la injusticia, las calumnias forman parte de la evangelización que la Iglesia realiza. Es importante recordar que la Iglesia desde sus inicios ha tenido mucho que ver con el rechazo, con el dolor y con la indiferencia. Digo esto porque cuando a nosotros
como individuos, como familias o como comunidad eclesiástica, nos toca hacer experiencia del rechazo, de persecución y de calumnia, muchas veces nuestra reacción natural es renegar de frente a estas realidades. Y humanamente es comprensible, pero desde el punto de vista de la fe, sabemos que cada vez que somos rechazados, cada vez que somos calumniados, es porque realmente estamos siendo signo veraz, auténtico del evangelio que la iglesia predica. En modo especial digo estas ideas teniendo presente esta primera lectura que ha sido proclamada el día de hoy, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34, y es la predicación de Pablo y de Silas en Filipos. Y aquí los apóstoles son ultrajados y el motivo es el anuncio del evangelio. Pero son ultrajados por aquellos que se dicen conocedores de Dios, por aquellos que se han acomodado a un cierto estilo de vida ritual en el cual tienen solamente el celo de la comodidad que han alcanzado y han dejado aparte ese celo de predicar la justicia de Dios. Podríamos decir que el día de hoy Pablo y Silas se nos presentan como ese vivo ejemplo de cómo el cristiano debe de predicar el pecado y denunciar la injusticia. Hermanos, hermanas, sé muy bien lo que acabo de decir. Predicar, anunciar el pecado, porque el pecado es una realidad latente en la vida del hombre de fe, siempre está ese peligro de caer en el pecado propio por esta concupiscencia de la cual nosotros somos partícipes, de esta debilidad que todos poseemos, pero también en medio de esta debilidad, en medio de esta fragilidad, el cristiano propio, porque es fortalecido de la gracia que Cristo le da a través de los sacramentos y a través de la iglesia, debe de tener la fuerza para denunciar la injusticia. Y qué fácil es ser señalado cuando se denuncia la injusticia. Porque hablar de injusticia significa hablar de la mentira, de la manipulación. Denunciar la injusticia significa predicar esa verdad que es Cristo mismo. Y la pregunta de el guardián de la cárcel a Pablo y a Silas también se convierte para nosotros en una pregunta primordial. ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Hermano, tú te quieres salvar. Yo me quiero salvar. Y sabemos que la salvación que Dios ofrece en la persona y en la misión de nuestro Señor Jesucristo tiene exigencias. Y haríamos bien en recordarlo. Haríamos bien en tener presente que la salvación que Jesús da al mundo comporta, exige, necesita siempre renuncias. Renuncias al propio yo, es decir, al egoísmo, renuncias a la indiferencia, pero sobre todo la salvación que Jesucristo nos da exige por parte nuestra la vivencia del amor. Y la vivencia del amor en modo sobrenatural, así como lo vive el cristiano, significa la ausencia de todo sentimiento, de toda acción que nos aparte de Dios y que nos aparte del prójimo. El odio, el rencor,
la incomprensión, son sentimientos anticristianos. Son sentimientos que nos alejan del prójimo y por ende también nos alejan de Dios. Y esta pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Lógicamente pasa a través del bautismo personal, pasa a través del bautismo familiar, ser familia de fe, también pasa a través de la alegría, de la celebración por este bautismo recibido, pero todo esto nos debe de llevar a una realidad nueva, a ser hombres y mujeres nuevos. Y es lo que el Evangelio del día de hoy también nos quiere decir. Jesús continúa a prometer a sus discípulos el Paráclito, el Defensor, aquel que les guiará a la verdad plena. Y ya nosotros sabemos que la verdad es Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es el acceso que nosotros tenemos al Padre. Escucharle a Él, verle a Él, conocerle a Él, tener experiencia de Él, significa tener posibilidad de salvación. Que esta sea nuestra oración, queridos hermanos, el día de hoy. Pedir al Señor Jesús que intensifique su espíritu en nosotros. Pedirle también este deseo que esté presente en nuestro corazón, poderle conocer a Él. ¿Lo conoces a Jesús? ¿Has tenido experiencia de Él? ¿A cuántas cosas has renunciado por Él? Y que todas estas respuestas nos lleven siempre a estar convencidos de nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.